Hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a abordar un tema importantísimo de Python y de cualquier lenguaje de programación, como son las variables. Podemos comenzar con esta pregunta: ¿qué es una variable? En realidad, en programación se llama variable a posiciones de memoria que pueden guardar algún valor determinado, ¿no? Sabemos que la computadora que estamos usando, el teléfono y demás, poseen una memoria en la cual se pueden guardar datos. Una forma de ver las variables, una analogía, es pensar en ellas como si fuesen cajas. Cada variable sería una suerte de caja virtual dentro de la memoria de nuestra computadora que puede eventualmente almacenar algún valor determinado. Como veremos luego, esos valores pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser un número, una fecha, un nombre, una dirección, el resultado de un cálculo, un texto, pero en principio, sin ponernos a pensar demasiado en qué tipo de dato puede contener la variable, sabemos que puede albergar algún valor. Y además, cada variable, para poder identificar una de otra, tiene lo que se conoce como un nombre, que sería una suerte de una etiqueta que uno pega en esa caja imaginaria que nos va a permitir identificar una variable de otra. Así que, si repasamos un poquito, las variables son cajas o son como cajas que pueden contener valores y que poseen un nombre que las identifica. Esto del nombre de las variables es muy importante porque imaginemos, siguiendo con la analogía, que las variables son cajas. Cuando esas cajas están cerradas, o sea que nosotros no podemos ver su contenido, no sabemos qué hay en su interior, es importante tener algún tipo de identificación que me permita distinguir si cuando busco un valor determinado está en esta, en esta, en esta o en esta otra caja. Para ello es que utilizamos los nombres de las variables. Y los nombres de las variables, así como los nombres de las ciudades, de las personas o de nuestras mascotas, tienen una cierta convención. O sea, no podemos utilizar cualquier expresión como el nombre de una variable. En principio hay unas pocas reglas que conociéndolas vamos a poder nombrar variables sin problemas. Hay algunas más, pero podemos empezar diciendo que los nombres de las variables deben forzosamente comenzar siempre con una letra. No importa si mayúscula o minúscula, pero su primer carácter del nombre de una variable debe ser siempre una letra. A continuación de esa letra pueden venir obviamente más letras o incluso dígitos del 0 al 9 o guiones bajos. Es importante también recordar que los nombres de las variables distinguen mayúsculas de minúsculas, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la variable nombre con la n en mayúscula que la variable nombre con la n en minúscula. Para Python, ambas serían variables diferentes. Acá vemos algún ejemplo de nombres de variables válidos. Por ejemplo, suma o nombre son nombres de variables que podemos utilizar. Ambos comienzan con letras y no contienen ningún otro carácter extraño en su descripción, ¿no? Aquí tenemos otro par de variables cuyo nombre también es correcto. Incluyen un número o un guión bajo, pero como comienzan con letras, están cumpliendo con las reglas que hemos visto. También hay un par de ejemplos de variables que serían diferentes. Estas cuatro variables corresponderían, siguiendo con la analogía que veíamos hoy de las cajas, a cuatro cajas diferentes. Para Python no es la misma variable ABC en minúsculas que cualquiera de las otras tres que vemos aquí. Y ahora les propongo que veamos algunos nombres de variables que no son correctos. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que es numeral total, no es válido por no cumplir con la regla de que debería comenzar con una letra. Lo mismo ocurre con 1 valor. Esta variable no se puede utilizar porque su nombre, en lugar de comenzar con un carácter alfabético, comienza con un dígito. Estas ya son un poco más complicadas, pero es fácil darse cuenta que mi espacio promedio no puede ser un nombre válido de variable porque contiene un espacio en blanco y no es un carácter permitido. Lo mismo ocurre con nombre más apellido.
ya que el signo más no está dentro de la lista de caracteres permitidos para los nombres de variables. Y por último, sobre esto vamos a ir viendo más ejemplos a lo largo de los videos posteriores, pero tampoco podemos utilizar como nombre de variables los nombres de instrucciones o de funciones que tenga Python. Ahora les propongo ir a Visual Studio Code, crear un nuevo programa. Para ello vamos a utilizar la hojita con el signo más, escribimos el nombre, le vamos a poner programa2.py. Recuerden que la extensión siempre debe ser .py para que el programa funcione en Python. Y tenemos aquí ya una pestaña con el programa en blanco. Vamos a ver cómo hacemos para decirle a Python que vamos a utilizar una variable, le vamos a definir un nombre y vamos a guardar en ella un valor. Eso se hace de la siguiente manera. Supongamos que queremos crear una variable que contenga una nota del colegio. En ese caso, lo primero que tenemos que decidir es qué nombre le vamos a poner a la variable. Es importante que el nombre de la variable haga referencia, dentro de lo posible, a su contenido. Si lo que vamos a guardar es una nota, el nombre de la variable podría tranquilamente ser nota. Con eso estaríamos diciéndole a Python que vamos a usar una variable que se llama nota. Pero, como vemos, acá marca algunos errores, porque aún debemos hacer un pequeño paso más, que sería, por ejemplo, asignarle a esa variable que se llama nota, o sea, guardar dentro de esa caja virtual a la cual hemos etiquetado como nota, un valor. Para ello se utiliza el signo igual, que en este contexto se llama operador de asignación y que permite guardar dentro de esa variable un valor. Por ejemplo, podríamos poner así, nota igual a 9. Esta instrucción de Python lo que hace es guardar en una variable cuyo nombre es nota el valor numérico de 9. Fíjense que ya han desaparecido los errores que teníamos. De la misma forma, podría tener otra variable que se llame nombre y que contenga el nombre de un alumno. En este caso, como el nombre del alumno es un texto, está compuesto por varias letras, por varios caracteres, será una cadena de caracteres y como tal debe ir encerrado entre comillas. Por ejemplo, Carlos. Ahora ya tenemos dos variables definidas. La primera que se llama nota y contiene un 9 y la segunda que se llama nombre y contiene el valor de Carlos. El operador de asignación, el signo igual, lo que hace es justamente asignar el valor que está sobre el lado derecho del signo igual a la variable que está sobre el lado izquierdo. Ahora bien, hemos creado dos variables, pero no hemos hecho nada con ellas. O sea, tenemos dos cajas que contienen valores, pero no los estamos usando para ninguna tarea. Podemos utilizar, por ejemplo, nuestra vieja conocida instrucción print para mostrar un cartel que nos diga, por ejemplo, que Carlos tiene una nota igual a 9. Para hacer eso, tenemos que pasar como argumentos adentro de la función print, en lugar de poner el nombre Carlos, podemos poner el nombre de la variable que contiene ese valor, que en este caso casualmente también se llama nombre. Entonces podríamos poner un mensaje así. Nombre como primer argumento del print, coma, un pequeño texto que diga ha sacado un, coma, y como tercer argumento su nota. Entonces, aquí vemos que hemos escrito una sentencia print, un poco más larga que la que hemos visto hasta ahora, que contiene tres argumentos. Un argumento es una cadena de caracteres, un texto, como ya hemos visto antes, y el primer y último argumento son nombres de variables. Cuando Python ejecute este programa, en el primer paso va a asignar el 9 a nota, en el segundo paso va a asignar la palabra Carlos a nombre, y en el tercer paso va a mostrar en la consola Carlos ha sacado un 9. Es decir, los nombres de las variables van a ser reemplazados por sus valores a la hora de ejecutarse esta sentencia. Lo podemos probar haciendo un clic en el botoncito de play y vemos que efectivamente el mensaje que aparece en la terminal es
Carlos ha sacado un 9. Por supuesto que si la nota fuese otra, supongamos que en vez de 9 fuese 10, y ejecutamos nuevamente, sin haber cambiado nada en el print, vemos que el mensaje cambia. Esto es algo muy importante, sobre lo cual vamos a hablar prácticamente a lo largo de todo el curso, que es lo que le da el nombre a las variables. El hecho de que su valor pueda variar de un momento a otro según uno cambie determinadas cosas en el programa, ¿no? Resumiendo, el operador de asignación cumple la siguiente función. Tenemos, por un lado, el operador propiamente dicho, que es el signo igual, y luego a su izquierda el nombre de una variable. Sobre la derecha puede haber un valor determinado o bien una expresión. En el caso de que sea una expresión, cuando Python ejecuta esta sentencia, lo primero que hace es resolver todo lo que se encuentra a la derecha del signo igual. Una vez que lo resuelve y llega a un resultado, ese resultado se guarda dentro de la variable. O sea, primero se evalúa lo que está a la derecha y luego se utiliza el operador de asignación para guardar ese contenido dentro de la variable. Veámoslo en Visual Studio Code. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, podríamos hacer que Carlos, en lugar de tener una nota que sea un 10, tenga una nota que surge de sumar, por ejemplo, 4 más 1 más 9, o más 5, o más 3, o más 2. O sea, poner aquí una serie de valores, alguna operación matemática, y lo que va a hacer Python va a ser resolver primero toda la expresión que se encuentra a la derecha del igual. Una vez que obtenga ese valor, lo va a guardar en la variable nota, y cuando llegue el momento de mostrar su valor dentro del print, va a mostrar el valor calculado. En este caso, el mensaje que vamos a ver en la pantalla es: Carlos ha sacado un 9. Vemos que ese 9 no está codificado en ninguna parte, pero surge de resolver la expresión que está resaltada en Visual Studio Code. 4 más 1 más 4, evidentemente, es 9. En el video siguiente vamos a hablar un poco más sobre el funcionamiento de estos operadores que nos permiten construir expresiones aritméticas. De alguna manera, con ellas podemos utilizar Python como si fuese una sofisticada calculadora. Así que los espero en el próximo video.